que cuentes un poquito de testimonio. Y quiero decirle que es muy difícil contar los testimonios personales porque generalmente tienen que ver con cosas individuales, muy personales. Pero creo que esto que les voy a contar les va a ayudar. Y si tuviera que resumir un poquito lo que les voy a decir, les diría que tenemos que aprender que hay un Dios que es demasiado sabio para equivocarse. Y les planteo esto. Una cosa es darle a Dios tus convicciones. Es decir, yo creo que Dios existe, creer una doctrina, aprender a guardar el sábado, creer que Jesús va a venir en las nubes y todas esas cosas. Otra cosa es decirle que a Dios le vas a entregar tu vida. Y eso implica tus sueños, tus decisiones, lo que vas a hacer. Y les aseguro que es más fácil lo otro. Es más fácil guardar el sábado, es más fácil prepararse para la segunda venida, asumir el compromiso de leer la Biblia todos los días. Eso es fácil. Lo más difícil es que cuando Dios te dice algo, tenés que hacerlo. Y saben, descubrí que cuando Dios quiere que entreguemos nuestra vida para la Biblia, eso significa entregarle la vida. O sea, entregarle la vida significa entregarle la vida. No hay vueltas. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Yo vengo de un hogar muy humilde, muy humilde. Mis padres fueron personas muy emprendedoras, trabajadoras, pero tuvimos la situación de que se quedaron sin trabajo, nos agarró una mala época, también una situación de fe, porque ser fiel en algunos lugares no es tan fácil para conservar la fe. Y tuvimos que pasar hambre y hubo situaciones en nuestro país que nos hicieron pasar bastante hambre, ¿no? Estaba más flaco que ahora, antes estaba mejor la cosa. Y saben que hasta llegó un momento, les cuento todo esto para explicarles por qué una decisión que tuve que tomar. Llegó un momento que estaba haciendo el secundario y mis padres me dijeron que no me podían pagar más el estudio. Y yo iba a una escuela pública. Cuando mi padre decía no pagar el estudio, se refería al transporte, a los útiles, a eso. Es más, quería que yo colabore con las necesidades de la casa. Y yo me acuerdo que me fui a hablar con un preceptor y le pregunté, estábamos terminando la mitad del año, le digo, ¿qué posibilidades hay, si no puedo seguir estudiando, de rendir libre la segunda parte del año, no todo el año? Y ahí el preceptor me dijo, no, dice, si dejás de estudiar hay que rendir todo el año y todas las materias. Y dejé el mensaje ahí, no quería andar difundiendo, pero ese invierno yo la pasé bastante triste porque pensaba que no iba a poder terminar el secundario. Yo estaba estudiando en una escuela técnica, estaba estudiando electrónica, de ahí viene el título que me pusieron los muchachos. Y me gustaba la electrónica, me gusta, me encanta. Y me gusta porque me gusta la ciencia, me gusta investigar, me gusta estudiar. Yo quería saber cómo se hacía que un hombrecito tan chiquito se metiera dentro de un televisor. No entendía eso. Y la primera vez que destapé el televisor de mi mamá, obviamente ella no sabía, y vi cuando pasé el destornillador un haz de luz que se formó, entonces yo me asusté. Después me enteré que eran 13.000 voltios que se habían activado ahí, pero lo cerré. Después me puse a investigar, me encantó. Yo estudié una electrónica que ustedes no estudiaron, jóvenes, porque yo pasé la transición de la lámpara al transitor y al integrado. Cuando era la lámpara vos veías lo que pasaba. Ahora ustedes compran una plaqueta y ni saben lo que pasa por dentro. Pero a nosotros nos hicieron estudiar por qué suceden las cosas. Y eso es lo que a mí me gustaba de la electrónica. Me gustaba saber por qué suceden las cosas. Entonces para mí no estudiar fue una gran desilusión. Y pasé un invierno triste, pero 2 días antes que empiecen las clases, mis compañeros de curso fueron a la escuela, a mi casa, fueron todos en bicicleta y cayeron, golpearon la puerta. Yo me sorprendí porque eran todos chicos de una escuela pública, así que había de todo ahí en ese grupo, y vinieron a decirme que ellos me querían ayudar a estudiar. No sé cómo se enteraron, calculo que el preceptor les dijo algo, y me dijeron,
te venimos a ayudar, nosotros te vamos a pagar el colectivo de urbano. Y los profesores me iban a pagar los apuntes que necesitaba para estudiar. Cuando mi papá vio eso, dijo, anda a estudiar, vamos a arreglar las cosas a nuestra manera, y me mandó. Así que yo hice mi 4º año del secundario con la ayuda de mis compañeros. El 5º y el 6º lo hice porque un profesor me dio un trabajo, y las escuelas técnicas son doble turno. Entonces yo salía a las 6:30 de la mañana, iba al taller, pasaba al taller del secundario y después de la noche hacía las clases. Así que yo llegaba a las 12 de la noche. Estudiaba en los colectivos, estudiaba en la merienda y así hice mi secundario. Y me fue bien. Gracias a Dios pude terminar bien en los años. A todo esto, yo trabajaba también en la iglesia. Los viernes, sábado y domingo estaba ahí en la iglesia. Estaba muy metido en la iglesia, me gustaban mucho las cosas de la iglesia, y me habían contado que existía un colegio, que le decían el Colegio Adventista del Plata en ese momento, donde se estudiaba para ser pastor. Y a mí me gustaba la idea de ser pastor, solo que un profesor me dijo que estudie cualquier carrera que no sea hablar al frente, porque yo soy tartamudo. Me cuesta expresarme al frente, y entonces yo miraba entre pastorado y miraba la ingeniería, la electrónica, me quedaba en electrónica. Pero en la iglesia me dieron oportunidades de trabajar. Yo tuve el privilegio de estar en una iglesia donde los jóvenes trabajábamos mucho, hacíamos muchas cosas. Realmente era el viernes a la noche, el sábado a la mañana y el sábado a la siesta, comer rápido y salir disparando, dar estudios bíblicos, visitar gente, volver al culto joven y a la noche quedarnos, pero estábamos activos. Una frase que usamos en Córdoba, 6 días trabajarás y el 7º reventarás. No sé cómo hacen ustedes, pero así me pasa lo mismo. 6 días trabajarás. Entonces yo viví esa juventud y siempre me gustó. Pero siempre ir a la UAP, al Colegio Adventista, era un sueño imposible. Y un día asistí a un encuentro de directores de jóvenes que se hizo en Córdoba, y asistió un muchacho que era el director de jóvenes de la iglesia central de acá de Libertador San Martín, y fue allá, que es estudiante de teología, un muchachito conocido, Walter Leus, no sé si ustedes lo escucharon nombrar, era un estudiante, y yo les conté de dónde venía, y entonces él me dio una frase matadora. Me dice, vos tenés que probar y darte cuenta que no es, y no que se te pase la vida y por no probar, que te quede la duda si era ese el camino o no que Dios te daba. Y entonces dije, yo quiero tener una señal de que Dios quiere que pruebe. Y parece que se le fue la mano al Señor, porque eso fue un encuentro que hicimos en julio, creo. A fines de agosto me cayó una carta de la UAP que me recibían como alumno de teología. Yo estaba en el 6º año del secundario. Y yo me asusté porque junto con la cartita vieron, va el otro papelito que en ese momento era celeste, no sé por qué era celeste, pero aparecían los precios de todas las cosas que tenía que pagar. Y yo miré los precios y yo dije, esto es imposible. Y yo pensé que como me habían aceptado, que ya habíamos generado una deuda. Yo me asusté, hablé con mi mamá me dice, ¿qué hiciste? Y yo no sé, le digo, porque yo no hice nada para inscribirme, me llegó esto. ¿Y de dónde vamos a sacar plata? Tuvimos que ahorrar de donde no sea y un pastor me pagó un viaje para que venga a la UAP. Caí un domingo, caí acá, asustado, no sabía que... Y el único que conocía era Walter Leus. Así que golpeé a preguntarle a medio mundo dónde vivía este muchacho. Le caí a las 7 de la mañana, lo desperté, salimos de la casa, vinimos acá. Y cuando me senté frente al vicerrector y me explicó, me convencí, no era para mí. Yo cuando vi los precios y todo lo que implicaba, dije, no, bueno, acá el Señor me está mostrando que no debo venir acá. Y entonces el hombre me dijo, mira, también podés estudiar, también podés trabajar. Y yo le dije, está bien, voy a trabajar, pero ahora es imposible que vos trabajes. Entonces yo, ¿por qué le digo? Porque ya estamos en
En septiembre, dice, ya se fue las becas del verano. Entonces anoté y le dije, bueno, si el Señor quiere que yo venga, que me den la oportunidad de venir a estudiar en la UAP, tengo que venir el verano, porque no me alcanzaba a trabajar un año. Yo tenía que trabajar un verano y un año para poder estudiar. Entonces yo me fui tranquilo a mi casa, dije, ya sé que el Señor me va a decir que no, porque era imposible que me aceptaran de verano, y me llegó la carta fechada al día siguiente que yo tuve la entrevista, de que me aceptaban como becario aquí en la UAP. Y entonces yo había dicho, Señor, si vos me abrías la puerta para venir a la UAP, iba a venir a probar. Si no, me iba a seguir con mi camino hacia donde tenía destinado. 2 semanas después que la UAP me aceptó como becario, me llegó una carta del rectorado del colegio donde yo estudiaba, colegio técnico, 2.600 varones, 6 mujeres había en ese colegio. Me llega la carta y me dice, Iván, tenés que venir porque te ganaste una beca. Yo les conté cómo estudiaba, pero me había ido bien con las materias y tenía un buen promedio y había hecho un proyecto y les gustó. Y me dieron una beca para ir a estudiar un año en Alemania, electrónica. 2 semanas después de ser aceptado aquí en la UAP. Entonces yo lo miré al rector y le iba a dar un abrazo y le dije, mire, lo que pasa es que tengo un problema. Una universidad me dio una beca, me aceptó como becario. Entonces yo le digo, ¿y qué Universidad Adventista del Plata? Ah, bueno, si ya tenés una beca, pero es tu decisión. Y yo decía por dentro, no es mi decisión, es lo que Dios decida, ¿no? Entonces, con tristeza le dije que no. Entonces, bueno, pero te vamos a dar una medallita chiquita, así de buen promedio, me dejaron ahí. Y yo volvía así, y les aseguro que esos pasillos largos que hay en los colegios, ¿vieron? Yo lo caminaba, y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? No le conté ni a mis padres, ni a yo le decía a mis compañeros, no, nada. Terminaba el secundario y me llegó otro ofrecimiento de trabajo. Me ofrecían en una empresa ir a trabajar. Tenía todo armadito para ir a trabajar. Y tuve que decir que no porque había una universidad que me había aceptado de becario. Ellos no entendían nada. No sé qué es lo que imaginaban, pero yo por las dudas no aclaraba. Y entonces caí al día después que me dieron el título y la medallita, al día después yo viajé para acá. Y llegué, me presenté ante el encargado de finanzas y le digo, acá estoy, vengo dispuesto a trabajar. Muy bien, me abrió la carpeta y dice, te vas a ir a Chacra. Entonces yo lo miré y le digo, gracias por la disposición de darme un trabajito, pero le digo, miren, tengo el título, tengo la medallita. Si a ustedes les gusta, entre una chacra y un técnico, una electrónica, le digo, capaz que le soy más útil, aunque sea cambiando un foquito por ahí, le digo, pero no, bueno, dice, anotó provisorio. Y yo no tuve problema para trabajar en la vida, he trabajado de todo, desde limpiar, de todo, así que dije una experiencia de más en una chacra, ver una vaca más cerca, está bueno. Entonces dije, voy. Y apenas, para que ustedes me conozcan, yo no terminé de hacer mi bolso, yo dejé el bolso y me fui a trabajar, porque yo estaba desesperado de saber si podía juntar y estudiar. Entonces me fui y encontré a mi nuevo compañero de trabajo, con una mamadera grandota atendiendo un ternero, y me dice, bueno, dale bola. Y yo la miraba a las terneros, no sabía cómo agarrarlo al ternero, y cae el jefe. Y me dice, vos sos alto, dice, bueno, vos vas a ir al tambo. Al tambo, le digo, subí un hombre al tractor y entonces yo le digo, mire, acá el papelito decía provisorio, no se entusiasme. No, sí, provisorio, dice, vos subí acá. Y yo le creí y me fui en el tambo. Y ahí tuve mi primera experiencia, estar tan cerca de las vacas, ¿no? Fue toda una aventura. Y ese día me dice, vos mirá lo que hay que hacer. Yo miraba las vacas, todo. Alguna me pisó, alguna me ensució, yo limpié, ayudé.
provisorio. Al otro día, a las 2 de la mañana, tuve que ir al tambo. Y después tenía que ir a la tarde. Y al otro día también. De pronto voy al comedor, me dicen, vos no podés entrar porque estás con la ropa del tambo. Así que me hacían desayunar atrás. No conocía a nadie. El cuarto día me hacen una hermosa reunión para contarme la gran noticia de cuánto iba a ganar por haber sido becario el verano. Con la beca del verano, con todo el trabajo del verano, necesitaba el sueldo entero de mi papá para poder seguir estudiando en el año. Y eso me cayó tan mal. No sé si les pasó a ustedes alguna vez que dijeron, tomé la peor decisión de mi vida. ¿Les pasó eso? Yo me equivoqué. No sé para qué hice esa promesa de que si Dios me daba. Yo estaba pero ya como león encerrado, ya no sabía qué hacer. Y a ese día me mandaron a la madrugada, fui a la vaca y la 352, porque así se llaman por número, me dice el jefe, tenés que maniar esa vaca. Yo lo miré, maniar, cordobés, es una palabra que nunca usamos en nosotros. Pensé que era acariciarla a la vaca. Y yo la acaricié y le puse las pezoneras y me pegó la primera patada. Me pegó tan fuerte esa patada y me la pegó en la mano y en la frente. Así que yo ya estaba enojado con la vaca, enojado con el que me dio el informe, enojado conmigo mismo, porque decía, ¿qué hago acá? Yo podría estar en Alemania estudiando electrónica, estoy en un tambo, encerrado en este lugar. Y les contaba que venía de un hogar muy humilde, para que ustedes sepan que cuando uno viene de un lugar de mucho esfuerzo, estar ahí con una posibilidad y renunciar cuesta mucho. Y llego a la pieza, como dice el dicho sobre llovido mojado, no había terminado de armar mi pieza, viene el hombre que inspecciona las piezas, el monitor de ese día, abrió la puerta y yo recién llegaba, había entrado a las 2 hasta las 7 de la mañana, había llegado al tambo y vio la pieza un poco desordenada, me puso un 0 grande. Y ahí me enojé. Ahí me enojé con la UAP, me enojé con los profesores, con las vacas, me enojé con todo. Dije, me mando a mudar de acá, la limpio esta pieza, se la voy a dejar pipí, cucú, como decimos los cordobeses, bien limpia, me voy y no piso más este lugar. Y voy a ver si por favor alguien, aunque sea, me tiene en cuenta para estudiar. Porque yo sentía que incluso iba a perder un año de estudio de lo que quería. Entonces la acomodé rápido y empecé a limpiarla la pieza y apareció una tarjeta que decía Iván. Y me sorprendí porque nadie me conocía. No podía comer en el comedor, no tenía casi contacto con los muchachos y con las chicas. Y decía Iván y miro una cita que me sorprendió. Que decía así, Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negar un bien a los que andan en integridad. Así que no temáis confiar en Él, aunque no veáis la inmediata respuesta a vuestras oraciones. Confiad en la seguridad de su promesa. Pedid y se os dará. Camino a Cristo, página 96. Yo cuando leí esa cita, yo sentí que Dios me estaba hablando a mí. Empezaba con Iván, así que no podía arreglar. Después me enteré que en esa pieza había vivido un Iván y la tenía, ahí estaba. Pero en ese momento era yo. Era yo. Como habrá sido el que estaba antes que me dejó la pieza sucia, así que ya estaba. Pero yo lo conozco a ese Iván, así que ya hablé con él. Entonces, yo lo miré a Iván en ese día. Chicos, yo no sé qué pasó. No lo puedo explicar. Solo sé que en ese momento me entró una sensación de seguridad, de que Dios estaba al timón, que yo terminé de limpiar, fui, le dije al preceptor que vaya de vuelta, que vea la pieza, entonces me puso una buena nota. Y entonces, ese día cuando fui al tambo, llevé mi armónica, toqué mi armónica, no sé qué pasó con las vacas, si estaban más buenas, no sé, pero caminé con las vacas, no sé cuánto tramo, hice mi trabajo,
yo estaba en paz. Ese verano yo trabajé casi el doble de lo que trabaja un compañero becario, en horas. Porque yo salía del tambo, terminaba el tambo, iba al museo, del museo iba al comedor, y el comedor volvía al tambo. En un promedio de unas 19 horas por día hacía. Hacía mucho. Yo estaba desesperado por terminar. Con todo lo que hice, no me alcanzó para estudiar un trimestre. En ese momento la situación del país era así. Pero inventaron un estudio en teología que se llamó el intensivo intermitente. Fui el único alumno en la UAP que hizo ese curso. Que era estudiar 2 trimestres y trabajar los otros 2. Pero en intensivo y a la vez era cuarto becario. O sea, yo no tuve a alguien que vino, me pagó el estudio. Lo que hice lo tuve que hacer con esfuerzo. Pero la forma en que Dios fue abriendo las puertas me fue mostrando que sí, Dios tenía un plan conmigo. Cuando terminaron, 2 años después, me enteré que el muchacho que fue a estudiar a Alemania, en lugar mío, no le fue muy bien. Volvió, se había juntado con mala gente allá, no le fue bien, no logró mucho. La mayoría de mis compañeros del secundario no lograron muchas cosas en la vida. Yo estoy acá por la gracia de Dios sirviendo al Señor. Y ahí aprendí que no es suficiente decir que yo le entrego a Dios mis convicciones. No es suficiente acá decir, yo sé que el sábado es el día del Señor, yo sé que viene la segunda venida, yo sé, o sea, no es suficiente eso. Dios quiere que le entregues tu vida. Y eso implica tus sueños, tus decisiones, el compañero de tu vida, y dejar que Él decida por vos qué es lo que vas a hacer. Esta fue mi experiencia. Yo tuve que pedirle a Dios que Él tome la decisión en lugar mío. Después de unos 20 y pico de años que pasaron de eso, les puedo decir que creo que Dios es demasiado sabio para equivocarse. Dios me guió y el Señor me usó de una manera muy especial que yo no me lo imaginaba. Y quiero terminar con esto. Yo creo que vos vas a ser protagonista para que se termine la obra. No podés ser un cristiano flojo. No podés ser un cristiano con convicciones endebles. Necesitas ser una persona que confíe tanto en Dios que le entregás todo a Él. Y todo es todo. Y quiero animarte a que confíes. Ese texto que dice, encomienda a Dios, confía en Él, 100% seguro que es así. Solo que esa frase de Elena de White, que es demasiado sabio para equivocarse, me ayudó en un montón de cosas que me pasaron en la vida. Y hasta el día de hoy, Dios no me falló. Te puedo garantizar que es cierto que Dios es demasiado sabio para equivocarse. Que Dios te bendiga. Que tu vida sea el fruto de la confianza que vos tenés en el Señor.